primera sesión de aula invertida, trabajamos en la primera sesión de aula invertida en torno a unas ideas que se vuelven capitales en medio de la lógica, que se convierten en conceptos fundamentales. Bienvenidos, me encanta saludar a todos los que se encuentran en tiempo real y quienes posteriormente nos vean también serán bienvenidos, serán bienvenidas. Trabajamos algunos conceptos capitales. Hablamos en torno a un video que nos ayudaba a fundamentarnos. Eso fue lo primero que hicimos y habíamos quedado de pronto que vamos a profundizar un poco en lo que estábamos dialogando la vez anterior. Particularmente la idea es como ver qué relación tiene el lenguaje con la lógica, con el pensar, etc. Eso vamos a profundizarlo un poco hoy, a empezar esas reflexiones. Y en la sesión de explicación se trabajó un tema nuevo. ¿Alguno de ustedes me quiere recordar cuál fue el tema nuevo que se comenzó a trabajar? Dale, Víctor, bien puedes. Si quieres abrir la cámara, también puedes hacerlo. Profe, la verdad es que en este momento, pues mi cuarto está muy oscuro, entonces no valdría la pena, pero Correcto. pues principalmente se habló, no, principalmente no, la clase fue de lleno sobre los criterios de verdad, pues algunos, tocando a varios autores sobre cada criterio de verdad, siendo pues los principales que yo recuerde fueron la tradición, el consenso, el pragmatismo y la autoridad. Tal vez me faltará alguno, el profesor me corregirá, pero esos son los que recuerdo en este momento. Sí, esos fueron los que vimos y no sé si mencionaste con el que cerramos, que era importante, que ya comienza a dar una perspectiva más rigurosa, más estructurada, no, que no sé, creo que no mencionaste el último, pero me parece. Pero con los que dijiste muestras pues que sí estuviste, que sí dominas, que tienes una idea de lo que se trata. Excelente. Muchas gracias. ¿Alguien nos quiere contar algo más? ¿Faltó alguno? Nombró como por encima también el de la verdad por evidencia, que es evidencia Sí. innata, evidencia mediata. Lo enumeramos, ¿no es cierto? Ese lo enumeramos y quedamos, ese es el fuerte con el que vamos a trabajar en la siguiente, pero claro que lo enumeramos, perfecto. Que vamos a trabajar ahí sobre todo en el correspondentismo, pero no estoy seguro si de pronto sí lo dijiste y no te escuché, Víctor. Tú hablaste del último que era con el que es, un momento, porque esto se me inició el teléfono, no sé en qué. Víctor, tú trabajaste, nos mencionaste el último que No, trabajamos, profe. que era Justo de... ese era el que me refería que tal vez me faltaba Ah, porque perfecto, no listo, listo, recordaba listo. exactamente Perfecto, cuál era, perfecto. profe. Excelente, sí, solo quería saber si lo habías trabajado, no, si lo habías mencionado, no. Listo, entonces no fue que hubiera escuchado mal. ¿Alguien me quiere mencionar ese último? ¿Cuál fue? Ese El del pragmatismo. el pragmatismo, ese ya lo mencionamos. Miren que este último que vimos ya es muy estructurado, al igual que pragmatismo, esos dos son los más estructurados de los que hemos visto, y se va a contraponer a esa verdad por evidencia o a la verdad eh, correspondentista. Se va a anteponer a esa. El último que vimos fue el coherentismo. Perfecto. Entonces, vamos a dialogar un poco en torno a las cuestiones de lógica que habíamos mencionado la vez anterior. Y después de trabajar eso, comenzamos con los ejemplos que habíamos mencionado para la sesión 2 de aula invertida, que eran ejemplos de cada uno de los tipos de verdad que habíamos trabajado. Entonces, comencemos. La primera parte, no sé si ya les había mencionado esta frase, pero esta frase se relaciona mucho con lo que veremos hoy. Die Grenzen von meiner Sprache bedeutet die Grenzen von meinem Welt. Escribía en el Tractatus Lógico-Filosófico Wittgenstein en el punto 5.9. Entonces, en este punto 5.9 trabajaba Wittgenstein en torno a este tema. Decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Así lo traducen, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Un poco más literal sería, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. ¿Alguno de ustedes me quiere contar qué podrá significar esa frase?
Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. ¿Qué podrá significar? ¿Qué me quiere contar? Dale, Víctor. Pues, profe, yo no la había escuchado en esa traducción, sino que yo la había escuchado en otra que es como ya más poética, que sería: tu mundo llega hasta donde llega tu lenguaje. Eso significaría que yo no puedo, o sea, yo solo puedo como comprender aquello que puedo describir, por ejemplo. Es decir, aquello que está por fuera de un lenguaje que se pueda comprender, eso ya sería como algo que no existiría para mí. Entonces esto lo explicaba, no me acuerdo qué autor, en un libro que leí en algún momento de mi vida, que era, por ejemplo, aquellos chamanes que eran los primeros barcos desembarcar. Los indígenas no comprendían qué era eso, así que lo ignoraban. Al momento de que el chamán les dijo: no, es que hay unos barcos que están desembarcando, ya todos en el panorama y en el horizonte vieron los barcos. Entonces, como esto de que, pues yo lo comprendí así en ese momento, y es que realmente hasta que yo no puedo describir algo, esto para mí no puede existir en términos generales. Tal vez estoy sobreanalizando la frase, profe. No, supremamente interesante el análisis que haces, supremamente interesante. Gracias, Víctor. ¿Me recuerdas? Ya te lo he preguntado, pero ¿me recuerdas qué es lo que estudias? Profe, derecho. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Sí, muy interesante. ¿Quién más me quiere contar? ¿Qué otra persona me quiere contar cómo lo interpreta? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Profe, pues voy a decir lo que se me ocurre, o sea, de pronto Dale, estaré. Jenny. Yo pienso que es como, digamos, un ejemplo, un extranjero. O sea, él está en un contexto diferente al donde yo estoy. Entonces yo voy a entender hasta cierto límite, porque él está, o sea, tiene un lenguaje diferente, de pronto voy a relacionarlo con la cultura. Entonces yo hasta cierto límite voy a entenderlo. Pues así lo relaciono o entiendo la frase. No sé. Muchísimas gracias. Muy amable. Estuvo muy interesante tu interpretación. Gracias, Jenny. ¿Alguien más? Profe, Cuéntanos, bien puedes. pues yo lo interpreto, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, en cierta forma, no debería haber un límite, sino sumergirnos más en el lenguaje. O sea, buscar muchos más horizontes para que no haya... Es como lo que interpreto, ¿cierto? Que se debe investigar más, se debe leer más, se debe buscar más contextos para que el mundo sea más grande. O sea, que el conocimiento no tenga fin. Muchas gracias, Anderson. Muy interesante. Lorena, bienvenida. Hola, profe. Bueno, profe, Cuéntanos. yo lo interpreto también como muy parecido. Yo la escuché alguna vez también en otra clase, muy parecido a lo que dice el compañero Víctor, de que he escuchado mucho la frase que dice: cada persona tiene su mundo. O sea, cada persona tiene como sus conocimientos, sus experiencias, sus saberes. Entonces, como esos conocimientos que uno tiene, le limitan entender lo que le rodea. Por ejemplo, comparemos un niño, el mundo de un niño es algo muy pequeño porque apenas está aprendiendo, a el mundo de, por ejemplo, un filósofo, pongámoslo. Él tiene un mundo mucho más grande porque conoce muchas más cosas, entiende muchas más cosas de la vida y por lo que ha experimentado y lo que ha conocido, entonces entiende muchas cosas que giren a su alrededor. Así de esa manera lo entiendo, profe. Muchísimas gracias, Lorena. Supremamente interesantes las participaciones que han realizado hoy. Entonces, antes de venir a hablar en torno a la frase de Wittgenstein, ¿qué relación tendría nuestro lenguaje con la realidad y con el pensamiento? ¿Hay relación? ¿Sí o no? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo sería? ¿Qué relación tenemos con el lenguaje y la Profe, realidad? pues principalmente, pues la relación directa entre el lenguaje y la realidad sería que gracias al lenguaje podemos describir la realidad que nos rodea. Y de hecho es para mí la única forma humana que tiene hasta el momento, ya que entendiendo pues que los pictogramas de los cavernícolas eran una forma de lenguaje en su momento. Claro, lenguaje o eventualmente cuando estaba iniciando antes de la simbolización como tal, podríamos decir siquiera un protolenguaje, ¿no es cierto? Pero sí, es una forma de expresión que tiende a la parte lingüística, claro que sí, supremamente
apropiado e interesante. ¿Alguien más nos quiere mostrar esa relación entre la realidad, el pensamiento y el lenguaje? Muy bien, si ustedes analizan la relación entre estos tres puntos, es supremamente fuerte, porque la realidad, difícil venir a decir que es de una manera absolutamente objetiva, ¿no es cierto? Se termina convirtiendo en gran medida, en una medida súper amplia en la interpretación que tenemos. Y la interpretación que tenemos suele ser parcial. Por poner un ejemplo cualquiera, hay animales que no tienen ojo de cámara, sino que tienen un ojo compuesto, que pueden percibir radiaciones en el espectro que nosotros no veríamos, pueden percibir en el espectro por debajo de los 300 nanómetros o por encima de los 700 nanómetros, y pueden percibir, por ejemplo, con unos colores increíbles para nuestra capacidad, lo que es una fruta madura o lo que es una flor. Algo que es totalmente irreal e imposible siquiera de imaginar dentro de nuestro sistema, porque no hay un equivalente. Nosotros eventualmente podemos codificar algunas frecuencias superiores o inferiores del espectro, pero dentro de los colores que conocemos. Entonces, por ejemplo, podríamos codificar algunos dentro del infrarrojo, dentro del ultravioleta, pero con los colores que conocemos. Se podría dar esa posibilidad como de traducirlo, pero no de ver como tal lo que perciben estos seres. Nuestra realidad se comienza a codificar de acuerdo a las experiencias que tenemos y cómo podemos codificar dicha realidad. Cómo podemos hacerlo, y la codificamos con el lenguaje. Qué bueno que nuestra imaginación fuera infinita, pero nuestra imaginación es infinita en cuanto a que podemos variar dentro de lo que conocemos, todo lo que queramos, las expectativas, los sueños, los anhelos, las explicaciones, las elucubraciones en torno a algo, pero hay límites. La imaginación tiene límites. Les hago una pregunta y quien quiera me lo contesta. ¿Cómo sería un color que no conocemos, que nunca hemos visto? ¿Cómo sería una nota musical que nunca hayamos escuchado? ¿Podemos explicarla? ¿Podemos venir a plantearla? Más sencilla entonces. Imagínense algo de lo que nosotros podemos interpretar por fuera del lenguaje. Una experiencia que podamos interpretar por fuera del lenguaje. ¿Qué experiencia podríamos interpretar por fuera del lenguaje? ¿Alguna? ¿A alguien se le ocurre alguna? Piensen en algo que nosotros entendamos y que no sea lingüístico. Que entendamos, naturalmente. Una seña, o eso es lingüístico. ¿Un qué, perdón? Una señal, o es lingüístico. Por ejemplo, vamos a hacer, primero empecemos con la primera que planteaste. Una seña, ¿no es cierto? Algo muy típico de Colombia que no entenderían en otros lados del mundo. ¿Me están mirando en ese momento? ¿Sí me están viendo? Sí, señor. Piensen en esta seña. ¿Qué estoy haciendo? Señalando un lugar. Estoy señalando un lugar o a una persona. En otros lugares seguramente no entienden esto. Hay partes del mundo que señalar con la boca es impensable, pero en nuestro contexto se interpreta. Ahora, cuando yo hago esa seña, ¿la hago para ser interpretada lingüísticamente, sí o no? ¿Ustedes la entienden gracias al lenguaje, sí o no? Claro. Y si ven una señal como tal, por ejemplo, ven una señal en la que se ve un carro, una señal de tránsito, y se ve cayendo rocas de una montaña, ¿la interpretamos lingüísticamente y fue constituida para ser interpretada lingüísticamente, sí o no? Claro, profe. Entonces, ¿hay algo que podamos interpretar y esté por fuera del lenguaje? Miren que según eso nuestra realidad la constituimos por el lenguaje. Y ese es uno de los preceptos fuertes que vamos a ver justamente en el siguiente punto de teorías de la verdad, que es un precepto fortísimo. Se presupone dentro de la mayoría de científicos que son empiristas
Y dentro de la mayoría de filósofos que tienen esa tendencia empirista, se presupone que hay una relación entre el lenguaje, nuestra forma de pensar, es decir, que el lenguaje y el pensamiento son isométricos, tienen la misma relación y que son isométricos con la realidad. Ese es tal vez el dogma y la mayor debilidad de esta forma de interpretación, porque esta forma de interpretación termina teniendo ese dogma. Hay otros que opinan cosas contrarias. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha leído alguna vez a este autor de obras de terror que se llama Howard Phillips Lovecraft, su presupuesto, su precepto, de lo que parte, la tesis que maneja número uno es: no hay por qué imaginar, no hay por qué suponer que el universo deba regirse por las reglas que nosotros entendemos. El universo puede ser totalmente caótico y extraño a lo que nosotros comprendemos. Puede que nosotros malinterpretemos hasta donde nos da la capacidad de entender el universo y que sea una cuestión absoluta y radicalmente diferente, que no se relacione con nuestra forma de interpretarlo, que nuestra forma sea tan parcial que sea más bien una desfiguración que un entendimiento de la naturaleza. En últimas, una forma de escepticismo, y escepticismo más o menos radical. Pero si se quiere construir ciencia, siempre se para el escepticismo en algún punto. Si se quiere construir algo, podemos siempre preguntar por qué, y sin embargo se termina partiendo de algunos preceptos mínimos. Eso, hay un momento en el cual debe haber por lo menos algún presupuesto para empezar a construir. Y el presupuesto es, por lo menos en la mayoría de casos, interpretar que no nos estamos imaginando que lo que hay afuera existe, sino que hay algo afuera y que de una manera u otra podemos acercarnos a qué es, a conocerlo y a interpretarlo. ¿Cómo nos acercamos? Eso sí, lingüísticamente, no con los objetos en sí mismos, sino con nuestra interpretación de ellos. Entonces, esto es interesante toda vez que hay una relación fuerte entre lenguaje, pensamiento y realidad. Para poder plantear el conocimiento científico, usualmente se entiende que sí podemos conocer el mundo. No hay un escepticismo radical, hay un escepticismo sano de no creer todo, de medir. Hay muchas cosas que nos hemos dado cuenta que son contrafácticas, que nosotros sentimos algo, contraintuitivas, que nosotros sentimos algo y no es así. Nosotros vemos cuando uno se acuesta, si se han dado a la comodidad de acostarse en el campo. Yo vivo en medio del campo, estoy en medio de las montañas. Si miro hacia el fondo, si me acuesto, no solo que está la noche hermosa porque todavía tiene trazas naranjas y rojas, sino que da la impresión de haber un domo. Parecería que hay un domo. Así que podría por sentido común interpretar no que la Tierra sea redonda y que hay una atmósfera sobre la Tierra, sino que en sentido común podría pensar que es plana y que hay un domo sobre él, lo que pensaron la mayoría de culturas antiguas. Y si me pongo a observar las estrellas, podría ver que irregularidades, como si el domo se fuera moviendo según el tiempo. Y podría pensar que el sol sale. Entonces yo digo, uy, sí, el sol sale todas las mañanas y se acuesta todas las noches. Eso es algo absolutamente intuitivo. ¿Por dónde sale el sol? Les pregunto. ¿Por dónde sale el sol? ¿Por qué punto cardinal? Nadie se acuerda. ¿Y por dónde se oculta? Juan Camilo, cuéntame. Profe. Por el oriente nace el sol, profe. ¿Y por dónde se oculta entonces? Por el occidente. Mil gracias, Juan Camilo. Miren que nuestro lenguaje es todavía tan arcaico y tan medieval que en el sentido común es perfecto decir eso. Juan Camilo conoce que cuando vemos el sol está en un punto cardinal, entonces nos dice oriente y luego occidente. Pero nuestro lenguaje es arcaico, es un lenguaje medieval. Todavía decimos el sol sale y el sol se oculta, o el sol nace y el sol muere, bueno, como queramos plantearlo. Pero realmente el sol no se está moviendo, lo que se está moviendo es la Tierra. Pero el sentido común indica otra cosa y todavía utilizamos un lenguaje muy medieval. En ese orden, y se entiende perfectamente, y en el sentido común es correcto plantearlo en el sentido común. Si estamos hablando de un lenguaje científico más preciso, ya es distinto. Así que vemos muchas cosas que intuitivamente parecen correctas y que después de comprobarlo nos damos cuenta que no es así. Pero resulta contraintuitivo, resulta abominable al sentido común. ¿La lógica y el sentido común son lo mismo? ¿La lógica y el sentido común son lo mismo? Sí, no, cuéntame.
¿Es lo mismo la lógica y el sentido común o no? Chicos. Pues, profe, dentro de mi ignorancia, yo creería que sí, porque el sentido común tiene mucho de lógica, pues no sé. Sí, claro, no hay problema, Estefanía, pero precísanos un poco más. ¿Nos quieres dar algún ejemplo? ¿Nos quieres contar algo? No, en este momento no tengo sentido común. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere contar? ¿Qué piensa otra persona? Preguntémosle a alguien que no haya participado hoy. Dolly, cuéntanos tú, ¿qué piensas? ¿La lógica y el sentido común son equivalentes? Hay una frase muy frecuente que escuchamos. El sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no es cierto? Alguna vez la han escuchado. ¿Será que la lógica y el sentido común son lo mismo? Dolly no nos habla. Cuéntanos entonces, por favor, Joana, ¿qué piensas tú? Profe, yo pienso que están relacionados, pero pues no necesariamente son los mismos, pero no sé si estoy equivocada. ¿Y quisieras atreverte a plantear algún ejemplo o algo? Es que yo pienso que actuar por sentido común es como cuando uno actúa por cómo han actuado los demás. Entonces el sentido común está más como hacer lo que para la gente está bien o para lo que, no sé, lo que socialmente está aceptado. Así veo yo el sentido común. Y Muchas ya la lógica gracias. sería desde otro punto de vista. Mira que ya es muy interesante lo que planteas porque ya es más robusto, ¿no es cierto? Tenías una sensación, al principio nos planteaste una sensación, pero no pasaba de ser una simple impresión. Me dices, siento eso, intuyo aquello, pero no estaba segura. Pero cuando lo argumentas cambia, ¿no es cierto? Ya adquiere mayor rigor. ¿Alguien más nos quiere decir qué piensa al respecto? Entonces miren ustedes que no, y lo había acabado de decir, en este instante lo había acabado de decir, no son estrictamente lo mismo el sentido común y la lógica. Y ese es un error que a veces cometen incluso divulgadores científicos muy interesantes, que han hecho frases en contra de la lógica mostrando que desconocen qué es la lógica y que están hablando desde el sentido común. Entonces, el sentido común se relaciona con ser razonable para realizar algo. Pero ese sentido común puede estar permeado, como nos decía Giovanna de manera muy interesante, ese sentido común puede estar permeado por las costumbres de un lugar, de una época, un tiempo tiene unas costumbres diferentes a otra. Una época tiene unas tradiciones diferentes. De manera tal que lo que se considera de sentido común en un momento es muy probable que no lo sea en otro. Por sentido común, nosotros, tratando de ser lógicos y coherentes, si quisiéramos explicar el universo, tal vez caeríamos en la idea de que hay un domo y que la Tierra es plana. Por sentido común lo podemos interpretar. Yo me acuesto, siento cómo se mueven. Hay momentos en los cuales se puede sentir. Y se puede sentir cuando hay un marco de referencia. En la Gestalt nos muestra que si hay un marco de referencia uno puede ver muchas cosas. Con un árbol, por ejemplo, de marco de referencia, uno puede ver cómo se desliza todo el cielo y puede grabarlo todo el día, no solo la acción de los vientos, sino que puede ver cómo cambia el cielo del día a la noche y se puede sentir en cierta manera que hay un movimiento. Entonces podría pensar que lo que se mueve es el domo. Bien, eso lo intuiría uno por sentido común. Pero cuando ya analizamos si ese pensamiento se sostiene con lógica y posteriormente con una estructura científica, nos damos cuenta que no. Entonces, Eratóstenes mide la sombra y se da cuenta del ángulo exacto y puede precisar cuánta distancia, al saber cuánta distancia hay entre Alejandría y su ciudad griega, donde tradicionalmente ha hecho sus experimentos, puede determinar, de acuerdo a las sombras, al arco que se presenta, que esa distancia equivale a un porcentaje del planeta y calcula con una precisión aterradora el diámetro de la Tierra. Y se da cuenta que no hay planicie, y no fue el primero, sino que fue el primero que lo matematizó, porque los pitagóricos ya lo habían logrado, ya lo habían descubierto hace mucho tiempo, mucho antes de él. Entonces, en ese orden de ideas, muchas veces hay cuestiones que parecen notables por sentido común, evidentes, y que después, cuando uno los analiza lógicamente, no son tales.
A veces creemos por sentido común que una frase es correcta y cuando la analizamos es tremenda falacia. Entonces, bueno, ahí vamos en ese punto. Vamos a darnos cuenta que la lógica es mucho más rigurosa porque es que se puede comprobar. Ese es el punto claro. La lógica se puede contrastar y se puede demostrar. Ahora, hay puntos de la lógica de sus leyes que caen justamente dentro del problema que hablábamos en la sesión. ¿Cuál es el problema del que hablamos en la sesión de explicación? Que hay puntos que se pueden mostrar y no demostrar. Y cuando ocurre eso, podría pasar justamente que sería criticable. Pero la lógica es contrastable y es supremamente interesante porque podemos mirar de manera rigurosa si un argumento está bien o mal construido y si un pensamiento tiene sentido o no lo tiene. Perfecto, ya realizamos una pequeña reflexión en torno a este punto. Quisiera comenzar con los criterios. ¿Quién me quiere decir ejemplos de los criterios que vimos en cuanto a la verdad? ¿Algún criterio que quieran plantear? ¿Quién quiere comenzar? Me ha levantado la mano Lorena. Bienvenida Lorena, cuéntanos. Bueno, profe, entonces yo quiero dar como el ejemplo del de verdad por autoridad, en el que usted nos contaba pues que era una verdad en tanto una autoridad pues lo sostuviera, ya sea una autoridad humana o divina. Entonces yo tomé un ejemplo de mi propia experiencia. Tengo unos vecinos que son de religión pentecostés, se llama. Ellos dicen que los días sábados, después de las 6 de la tarde, no se debe hacer nada. Nada es nada. Ellos antes de las 6 de la tarde ya deben haber hecho todo lo que era comer, no reciben dinero, solo después de las 6 de la tarde dicen que es para entregar ese tiempo a Dios y descansar, nada más. De pronto compartir tiempo con la familia, pero es lo único que hacen. Y ellos dicen que así lo dice su religión y por tanto ellos lo cumplen. Entonces esto lo tomé como un ejemplo de esa verdad como autoridad. Entonces nosotros como seres entendibles, digo yo, y buenos vecinos, esos días, los sábados a las 6 de la tarde, no los molestamos porque se les ve como la incomodidad. Si uno va y es que, no, es que nosotros no podemos hacer nada después de las 6. Entonces no hacemos como esa presencia porque ellos dicen que hacen solo esa entrega a Dios. Entonces en ese caso es una verdad para ellos, que siempre así lo han hecho y lo han respetado. Y ha sido como algo muy sagrado desde su religión, porque dicen que los sacerdotes lo dicen, porque nos lo han explicado. No es que los sacerdotes nos dicen que debemos guardar los sábados porque es el día de entrega a Dios. Y, por ejemplo, en mi caso, yo que soy católica, no, pues no, lo respeto, pero, por ejemplo, no sería una verdad para mí. Para ellos es una verdad porque desde su autoridad, ellos dicen que desde su Biblia o como ellos lo comprenden, dicen que deben hacer esto. Entonces, por eso tomé, profe, ese ejemplo. No sé si esté correcto. Profe, tengo una pregunta. De casualidad, también no va como muy de la mano con el de la verdad por tradición. Totalmente, es que la verdad por tradición y la verdad por autoridad son muy hermanadas, o sea, tienen muchísima relación, sin ninguna duda, claro, claro. Hay una gran semejanza, son la misma familia. Son la misma familia. Hay pequeñas diferencias, ahora las mencionaremos, unas diferencias sutiles, pero sí, se relacionan mucho, claro que sí. Entonces, nos cuentas un ejemplo de personas que siguen una denominación pentecostalista, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las denominaciones pentecostalistas y neopentecostalistas e incluso trinitarias tradicionales, y naturalmente dentro de los judíos, que es de donde viene la religión cristiana, de donde surge, el cristianismo es un cisma, una división de este tipo de versiones judías, tienen esa particularidad. ¿Cuál es la particularidad que presentan? La particularidad que presentan es que en el libro que se considera sagrado, en los primeros 5 libros que lo denominan la Torá o el Pentateuco, la Torá cuando es oral y el Pentateuco cuando es escrito, se habla de algo llamado el Shabbat o Shabbat en hebreo. Entonces, en el lenguaje yidí es Shabbos. ¿De qué se refiere? Que hay un día en el cual la divinidad descansó. Eso dice.
y habla literalmente durante todos los primeros 5 libros que se le atribuyen a Moisés, habla con rigor que tiene que descansar el humano así como descansó la divinidad en el 5º día. Y decía, es un estatuto perpetuo, dice el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, y se sostiene en toda la Escritura, que quien en el 7º día, porque la semana comienza el domingo, dentro de la tradición judía, quien en el 7º día realizara alguna labor era lapidado, es decir, era apedreado hasta la muerte, no podía hacer nada. Y es una tradición judía que sostienen todavía muchísimas denominaciones religiosas, los adventistas, por ejemplo, y muchísimas otras, algunas pentecostalistas, como planteas, sostienen esa idea. Dentro del catolicismo tomó la misma idea dentro del Dominus Rex, el día del dominio del Señor, se amparó en las ideas romanas. Los romanos no lo detenían como día importante el sábado, sino el domingo. Entonces, lo único que hicieron para adaptarse en el Imperio Romano y ser aceptados por los romanos fue decir que no era el sábado, sino el domingo, pero el catolicismo tiene el mismo precepto, pero sí le permite a las personas hacer acciones, ¿no es cierto? Sí lo considera el día sagrado, el día de entregarse, y los cultos más importantes lo realizan ese día, pero la diferencia es que es más sutil y no prohíbe realizar acciones, como si lo prohibía la tradición judía y la base original del cristianismo, que llegaba a decir no solo en la tarde, no solo después de las 6, sino todo el sábado. Era prohibido hacer cualquier cosa el sábado. Entonces, ese 7º día era prohibido hacer algo. Claro, por supuesto. Cuando tú nos cuentas, ellos lo hacen porque la autoridad les plantea eso. Claro, ¿cuál autoridad? La autoridad que ellos leen la Escritura, y al conocer la Escritura en la que se basa la religión, la Biblia, ¿no es cierto? Particularmente los libros que también aceptan los judíos, cuando ellos leen la Escritura, se dan cuenta que dice literalmente estatuto perpetuo, lo tienes que guardar y será lapidado el que haga algo el sábado. Entonces lo interpretan de esa manera porque está escrito, o sea, está escrito literalmente. Y así lo interpretan. Aceptan la autoridad divina que se presupone está dentro del libro sagrado, y la autoridad divina de la que se supone está investido el sacerdote, el ministro, que les predica y les explica lo que está allí escrito. Ahora, es también una verdad coherentista. Es decir, esto es verdad. ¿En dónde? ¿En qué sistema? Dentro del cristianismo y dentro del judaísmo. O sea, dentro del cristianismo, que así lo toma de manera literal, y dentro del judaísmo. Pero en otros sistemas no será verdad, naturalmente. Hay cantidad de sistemas que no tienen esa tradición. Entonces, es una verdad al interior de un sistema que no puede imponerse y no es legal hasta que algún país lo adopte. Si hay algún país que lo adopta, pues ya se convierte en una ley. Entonces sería nuevamente por autoridad, pero ya por autoridad humana. Entonces ya estaría instituido en medio de leyes. Hay países que lo toman así, naturalmente. Hay países que lo toman de esta manera y es literal. Bueno, muchísimas gracias por tu ejemplo, Lorena, bienvenido. ¿Alguien nos quiere contar también de alguna verdad por tradición o alguna verdad por autoridad, ya que estamos dentro de este grupo? Profe, yo quisiera más bien como hacerle una pregunta, porque tuve un problema al hacer los ejemplos, ya que no sabía en cuál de los dos, o incluso de los tres, porque también puede entrar dentro de del criterio de verdad por consenso, que son los dogmas. Un dogma que es como un criterio absoluto dentro de una religión o grupo social. Entonces, me gustaría preguntarle a usted en cuál de esos criterios podría entrar, o si entra a los tres directamente, o cómo sería el funcionamiento de un dogma. Sí, depende de cómo lo enunciemos, pero pueden caber en varios, ¿no es cierto? Les quiero plantear un poco y lo vamos a entender mejor en lógica 2. Las falacias son formas de pensamiento que resultan abortivas, que resultan, cuando no las comprueba, por ejemplo, si nosotros comprobáramos una falacia matemáticamente, nos daría al mismo tiempo que es verdadero y falso. En lógica, el valor de verdad debe ser 100% uno si estamos hablando del lenguaje binario, o verdadero si estamos hablando del lenguaje clásico. Cuando hacemos nosotros las pruebas de verdad, nos damos cuenta que las falacias son al tiempo verdaderas y falsas. Un relativismo absoluto que no se permite en un pensamiento que vaya en contra, que luche con la contradicción. Entonces,
ambas van a caer en el mismo tipo de problema, pero que están en dos grupos diferentes. La contradicción nos va a dar todo falso, ¿no es cierto? Es una contradicción de los términos. Un pensamiento tautológico es todo verdadero y un pensamiento, lo vamos a ver mejor en lo de K2 y lo precisaremos en la próxima. Pero quiero contarles para que tengamos una noción y podamos distinguir un poco. Totalmente hermanados. A veces se confunden totalmente el uno y el otro. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, por ejemplo, una cae en la falacia llamada apelación a la tradición y la otra cae en la falacia llamada ad verecundiam, que significa por autoridad. Entonces, por ejemplo, si estamos en un ejército y le dice trapee, y le dice, señor, ya trapeé, señor, entonces trapee 2 veces, ahí tenemos un caso clásico por autoridad, ¿no es cierto? Es por autoridad y no lo haga y veremos cómo continúa la situación. Entonces, un caso de estos es netamente por autoridad. Otro caso muy distinto, es importante conocer cuál es la persona que ha estudiado un tema y es valioso citarlo. Pero cuando simplemente porque lo dice tiene que ser verdadero sin contrastarlo, ya es un problema serio. Planteemos un ejemplo. No estoy entrando en el campo religioso, ¿no es cierto? Sino que estoy hablando solamente de autoridad. Planteemos un ejemplo. Aristóteles planteaba que la mujer tenía menos piezas dentales que el hombre y allí sacaba unas consecuencias. Si nosotros aceptamos esto y citamos a Aristóteles, sin contrastar, estaríamos cayendo en tremenda situación. Para eso lo único que tenemos que hacer, obviamente, si una persona no tiene una mutación conocida, o si una persona, pues para no tener que ir a los libros, ¿no es cierto? Si no tiene una mutación conocida, si le nacieron todas las piezas dentales y no está mueca, podríamos contar y darnos cuenta de si eso que dijo Aristóteles es verdadero o es falso, para poder decir si tiene o no tiene sentido. No simplemente lo dijo Aristóteles, wow, hay una forma empírica de contrastarlo. Entonces, en esos casos hay problemas por autoridad. Aristóteles en la política, todo el mundo moderno se basa en la política aristotélica. Todos los grandes tratados de política se basan en la política aristotélica. Y el capítulo 1 y el capítulo 2, en donde habla de la economía individual, de la economía del hogar, y que comienza a hablar de la economía del Estado, todo se basa en que tiene que existir el esclavismo. Entonces, porque Aristóteles lo dice, una sociedad moderna y racional tiene que basarse en el esclavismo o debe tener una idea machista. Entonces, es un punto interesante que simplemente porque lo dice alguien famoso, alguien célebre, debemos seguirlo. Esa es una autoridad en determinado tema, pero que no podemos tomarlo todo tal cual. Es decir, el mundo moderno existe y la clasificación científica por Aristóteles. Todo el lenguaje que utilizamos es aristotélico, toda la clasificación, pero no lo tomamos tal cual, porque si lo tomáramos tal cual incurriríamos en crasos errores que cayó él. Una ministra de Educación de Colombia dijo alguna vez que en sus trabajos doctorales que tal persona sostenía tal cosa y esa propia persona le escribió que él no sostenía eso, que era un contraejemplo que estaba dando para poder demostrar que estaba incorrecto ese tipo de pensamiento y lo utilizó mutilándolo. Y también fue acusada de plagio, aparte de eso. En ese orden de ideas, allí podríamos ver el problema de decir que algo es así por una autoridad y punto, cuando podemos malinterpretarla o utilizar una autoridad por fuera del contexto. Hace muy poco hubo un célebre personaje que planteó, por ejemplo, que el COVID había sido desarrollado en un laboratorio, fue premio Nobel, en un laboratorio y que tenía trazas de ébola y trazas de SIDA. Y sus discípulos, algunos de ellos también premios Nobel del Instituto Pasteur, le demostraron que estaba con hechos, o sea, científicamente, que con mucho respeto, claro, lo respetan profundamente, fue su maestro, pero le respondieron que no estaba en lo correcto y le demostraron que esas trazas eran posteriores, que las había adquirido por la persona en la que había estado. Por las personas en las que había estado y que la decida y que la presunta ébola no era ébola. Entonces, pues se lo demostraron y le pudieron hacer por medio del laboratorio un contraejemplo, dándole a entender que no era así, y es una gran autoridad, ¿no es cierto? Es una autoridad enorme en su campo. Entonces, aquí tenemos la parte de autoridad y tenemos la parte de tradición. Entonces, la autoridad no tiene que ser una autoridad divina o una autoridad antigua. Puede ser algo actual, puede ser estrictamente en un campo en donde se ejerce violencia sobre los demás, como en el ejército, etc. Hay una diferencia sutil, pero hay casos en donde, por supuesto, podría caber
en que es una autoridad eclesiástica, podría caber en el dogma, ¿no es cierto? Una autoridad eclesiástica que es una tradición y además se ampara en una verdad por coherencia que tienen que creer en lo que dice el libro sagrado o si no, son dignos del infierno. Entonces hay momentos en donde esa sutil diferencia se desaparece. Tienes toda la razón, Víctor. Hay casos en donde es muy difícil encontrar porque podría caer fácilmente incluso en los tres. Pero aquí estamos haciendo el ejercicio de buscar ejemplos que nos quepan interesantemente en uno o en otro, y hay casos en donde se difumina un poco, claro que sí. Y cuando ocurre eso, usualmente son cosas que podrían guiar la vida individual, pero jamás los destinos de una nación, porque estamos hablando de hechos que podrían ser seriamente nocivos, seriamente lesivos. Hay sentencias de la Corte que, por ejemplo, obligan a que los niños les hagan las transfusiones, que obligan que la persona tenga X tipo de vacuna, a pesar de que sus padres sean antivacunas, no permiten transfusiones, etcétera. Hay sentencias de esto, y no solo en Colombia, sino en otros países, porque por encima de esos derechos, que son fundamentales, está el derecho más importante de todos, que es el derecho a la vida. Muchísimas gracias. ¿Tienes algo más para decir, Víctor, de pronto en torno a lo que mencionamos? No, profe, muchas gracias. Excelente. ¿Algún otro caso? ¿Quién me cuenta de alguna de las otras? De alguna de las otras que vimos. ¿Quién me quiere contar? Ojalá que no haya participado hoy para tener en cuenta toda esta parte de la... yo sé que María Jimena no tiene en este momento para hablar, pero sería bueno que fuera escribiendo su opinión. Natalia, cuéntanos tú, por favor, de alguna de las verdades que vimos. De algún criterio. Natalia Duque. Sí, profe. Yo estaba pensando algo como acerca de la verdad de la tradición cuando se habla de, por ejemplo, en una tribu que tienen muchos tatuajes, ¿sí? O que ellos representan sus victorias, o los guerreros representan todas sus victorias, o una casa, o algo importante, lo representan por medio de tatuajes. Para ellos, esa es su verdad y para ellos es algo muy importante, cosa que para nosotros, para nuestra realidad, no, tal vez no lo vemos de esa manera e interpretamos este tipo de cosas de otra forma. La cosmología de ellos. Natalia, ¿me recuerdas qué estudias? Lenguas modernas. Gracias, Natalia. Omar, cuéntanos, por favor, alguno de los criterios que vimos. Nos falta el pragmatismo, por ejemplo, consenso. Cuéntanos. Profe, ahorita de momento, si no tengo como ejemplos. Recuerden que era una tarea, ¿no es cierto? Esta era una tarea. Esta era una tarea, no es que lo estemos ahora mirando como que se me ocurre, sino que era una de las tareas. Anderson, cuéntanos. López Gómez. Sí, profe, digamos, respecto al pragmatismo, que decía que no busca una verdad absoluta, sino que busca algo útil. Entonces podría decir, digamos, que, digamos, si estamos en un desierto y tenemos que comprar, pues necesitamos agua y necesitamos, pues la botella que hay vale 1.000 euros, 100 euros, entonces tendríamos que pagar por ello porque pues es algo necesario o que necesitamos. Muchas gracias. Miren, eso es pues, evidente, ¿no es cierto? Que para poder sobrevivir en el desierto requerimos líquido, ¿no es cierto? Eso es algo pues indiscutible. De cualquier modo, el pragmatismo es un poco más elaborado, es un planteamiento filosófico supremamente elaborado, muy interesante, y pues del mismo modo pues, los ejemplos de pragmatismo van mucho en torno a este asunto, a ideas más estructuradas. Digamos que fue breve el tiempo del sábado a hoy. Traigan por favor ejemplos más estructurados en la próxima. Y nos quedan dos ejemplos, dos criterios de verdad fuertes que vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, por favor, para que los tengamos presentes y hagamos unos ejemplos bien interesantes y nos vemos en el lunes siguiente, trayendo los ejemplos de las que teníamos junto con las nuevas que van a venir, ¿no es cierto? Entonces,
tiene que ver con los efectos, con que en la práctica nos resulte verdaderamente útil. Vamos a ver cómo planteamos algunos ejemplos de consenso, de pragmatismo. ¿Alguien tiene un ejemplo interesante que se ha planteado de cualquiera de las que tenemos o lo dejamos para la siguiente sesión? Bueno, creo que lo dejamos para la siguiente. Dale, Anderson, cuéntanos. Es que no me acuerdo entre la clasificación cuál es, pero usted hablaba, digamos, digamos, en el mundo ficticio. Ahorita mirando atrás las figuras de cómics, me acordé de eso. Usted hablaba que había una verdad dentro, digamos, de cómics, de pronto, de que un muchacho estaba haciendo una investigación, gracias a eso tuvo poderes de velocidad, que la Speed Force y todo eso. Pero es que no me queda claro entre qué grupo es que se me olvidó. Sí, esa es una de las formas de coherentismo. El coherentismo nos dice que algo es verdadero al interior de un sistema. Entonces, por ejemplo, los mangas o los cómics tienen un fandom enorme, ¿no es cierto? Ese principio era para frikis, después se volvió mainstream cuando cierta compañía comenzó a hacer películas de manera masiva, entonces se volvió algo mainstream. Pero tienen un fandom determinado, tienen un nicho, algunos solo de películas, otro de cómics, etc. Si en ese nicho de consumidores de ciertos productos están hablando de X cosa, entonces van a decir, sí, esto es coherente con el canon de las películas, o es coherente con el canon de los cómics, o esto no es coherente con el canon de los cómics, o esto es coherente con el manga, o esto es coherente con el anime, esto es coherente, esto es incoherente, etc. Entonces, están hablando de coherencia al interior de un sistema. Entonces, por ejemplo, preguntan, ¿es verdadero que pues cualquier cosa, por ejemplo, es verdadero que existe X personaje? Es verdadero en las películas, pero no es verdadero en los cómics. Es verdadero que Spider-Man le pasó otra cosa, es verdadero que Spider-Man es el ayudante, es el servil colaborador de Iron Man. Entonces alguien dirá, sí, claro, dentro de las películas es simplemente un patiño. Pero dentro de los cómics no es así. Dentro de los cómics es un personaje que es capaz de hacer obras científicas de profundo nivel. Entonces, ahí están discutiendo de una cosa que solamente dentro del fandom se va a entender. Entonces, es una cosa solamente de frikis, pero es una verdad en el sentido de que es coherente con determinada situación al interior de un mundo. Pero eso no es una cuestión para afuera, o sea, para afuera sería ridículo de estar hablando de que Spider-Man es esto o Spider-Man es aquello, o sea, simplemente un producto de la ficción. Profe, y eso también se puede, eso digamos, en el diario vivir también se hace referencia con eso, ¿no? De pronto alguien sube a un rascacielos o algo, ¿no? Que se creía Spider-Man o algo. Son como referencias también que se toman, digamos, de la ficción a Tal vez podría ser, pero se pasa más en la vida real con las religiones. Pasa mucho más con las religiones, porque si ustedes se dan cuenta, esto es muy coherente al interior de los cómics o de las películas. En una obra literaria hay estudios rigurosos de literatura. Algunos de ustedes estudian lenguas y literatura o filosofía y literatura. Entonces estudian una obra y se dan cuenta si es coherente con un autor, determinado estilo, determinada tipificación de personajes. Hay autores que se dedicaron a crear lugares ficticios que también se utilizan en los cómics. Entonces Faulkner, por ejemplo, es un maestro en ese tipo de obras. Posteriormente se ve en Gabriel García Márquez. Es verdadero que ubican lugares ficticios en los cuales sus obras se dan por medio de un pintoresco realismo ilustrado en un lugar ideal, en un lugar que no existe. Es verdadero, pero en su obra. No es verdadero afuera que existan tales lugares, ¿no es cierto? Entonces Aracataca no Aracataca sí, está basado en Macondo, y Macondo no existe en la realidad, pero es verdadero al interior de un sistema literario. Lo mismo pasa, pero, o sea, sería muy, muy descabellado, sería muy extravagante que una persona matara u obligara a otros a creer en Aracataca, o matara o obligara a creer en que hay Caballeros Dorados, o en que hay Thundercats, o en que existe He-Man. Sería descabellado. Al igual que resultaría descabellado matar u obligar a otros
a creer en determinada religión cuando su sistema sirve muy bien al interior. Esto es coherente con el sistema, es verdadero en el sistema, pero afuera ¿qué? ¿Vamos a obligarlos a que crean de esta manera? ¿Vamos a obligarlos a que se mueran porque no respetan el sábado o el domingo en una religión más tradicional? ¿O porque no creen en una Semana Santa o algo por el estilo? ¿Hay que acabarlos? ¿O porque creen en las virginidades, en las divinidades, en una cantidad de cosas? ¿Hay que acabar a una persona? Entonces, esa es más bien la aplicación de este asunto. Son verdades al interior de un sistema, pero no resiste un análisis de pensamiento racional obligando a otra persona, porque el dogma, que es la base última de las religiones, el dogma es irracional, el dogma es injustificable. Es una imposición, se acepta o no se acepta. Entonces, como el dogma termina siendo irracional, de manera coherente no podría yo venir a demostrar, simplemente se debe creer. Y si otra persona no cree, no podría imponérselo, no podría matarlo. Para eso hay derechos humanos, ¿no es cierto? Dale, Víctor. Profe, es que yo justo, pues ahorita que usted dice eso, estuve pensando en un ejemplo que puse, no sé si bien o mal, ya que no entendí esto de los ejemplos, si era un ejemplo que tuviera que tener así como una persona o algo así dentro de un contexto, sino que yo hice de una verdad por consenso la existencia del contrato social, que sería una verdad por consenso, algo que no se tiene a ciencia cierta si existe, pero que en la realidad sabemos que sí existe y se llama Estado en la actualidad. Ese fue mi ejemplo para una verdad por consenso. Es perfecto. Es un súper ejemplo. Es un súper ejemplo. Y ahí, por ejemplo, en esa ilustración particular que nos estás brindando, podemos dar también otro en torno al pragmatismo. Muchas personas no entienden que existe un contrato social tácito, tanto de los que están rigiendo como de los que no están rigiendo, sino que son parte de quienes eligen. Sin embargo, sigue dándose. Allí tenemos pues la situación, muchos no lo aceptan y ni siquiera saben que existe. Es curioso, pero hay análisis paralelos, por ejemplo, a pruebas PISA, en las cuales se hace, no sé si ustedes lo conozcan, les menciono por encima, Piaget había hablado que hay unos estadios cognitivos que el niño va pasando hasta hacerse adulto. Algunos no pasan, no logran avanzar de determinado estado, de determinado estadio, pasa. Kohlberg lo profundizó y planteó que también hay estados morales, que hay personas que se quedan como un niño que necesitan al policía, al papá, al infierno, al sacerdote, al profesor que le diga qué hacer y qué no hacer, y solo lo hacen cuando los ven. En esto hay formas de medir, y en estas pruebas semejantes a las pruebas PISA se ha mostrado que países en donde conocen muy poco y saben muy poco suele existir de una manera endémica una baja comprensión de la realidad, y eso lo lleva a baja comprensión de una estructura social y de una vida moral, social y política. Por eso hay enormes formas de corrupción en todos los niveles. Esto es interesante, este tipo de cosas son interesantes, porque consideran que es aprovecharse y vivir, no ni siquiera que hayan dicho racionalmente. Conozco qué es el contrato social, prefiero estar por fuera. No conocen nada de eso, no tienen ni idea. Simplemente es aprovecharse, sacar dinero, sacar la tajada, robar, etcétera. Pasa con mucha frecuencia este tipo de cosas. Entonces, ya tenemos, aunque no lo conozcan muchas personas, allí está con el Estado de facto un contrato social. Ahí está, existe, aunque lo conozcan o no. Y mire que para pragmatismo también nos sale un ejemplo interesantísimo. Y el ejemplo interesantísimo sería, en una sociedad, por simple pragmatismo, porque en la práctica resulte útil, ¿es mejor vivir en una sociedad que tenga un contrato social o en una sociedad que promulgue un darwinismo social? Por simple pragmatismo, en donde solo el más fuerte sobrevive, donde cada uno tiene las armas que quiera tener, hace lo que quiera hacer, se matan entre todos, se destruyen entre todos y que sobreviva el que puede. Y aunque yo tenga todas las armas, yo también duermo algún día. Y aunque tenga todos los soldados que quiera, también duermen. Y aunque tenga todo el dinero y todos los soldados también van a querer mi dinero, con mis ejércitos propios, ¿no es cierto? Para ejércitos alternos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué sería más favorable? Una sociedad en la cual cada uno hace lo que
lo que desee, como desee, con darwinismo social radical o donde hay un contrato social. Entonces, por simple pragmatismo, muchas veces se decide por una sociedad donde hay un contrato social, aunque sea una sociedad con defectos. Allí hay un ejemplo de pragmatismo dentro del mismo que has planteado. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más quiere plantearnos algún ejemplo que tenga? ¿O ya los dejamos para la siguiente? Dale, Gustavo, te escuchamos. Pues yo tengo un ejemplo de pragmatismo, pero no sé si está bien, que es, por ejemplo, digamos que hay dos personas que se caen pues muy mal y tienen como una problemática pues digamos grave, pero trabajan en un mismo negocio y pues digamos que con el objetivo de que el negocio sobresalga, digamos que dejan esos problemas a un lado y pues sí están siendo pragmáticas. Eso es, tal cual. Muchísimas gracias, Gustavo, eso es. Eso es, claro. Necesitan sacar un trabajo. De ese trabajo depende de que les paguen o no les paguen. Tienen todas las diferencias del mundo, pero hay que sacarlo adelante. Se hace. Muchas gracias, Gustavo. Claro que sí. Bueno, chicos, un abrazote. ¿Tienen dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces nos vemos en la siguiente, ¿vale? Profe, claro, cuéntanos. qué pena interrumpirlo. ¿Usted me No, puede dejar, dale. por favor, un minutico? ¿Al final? Sí, señor. Claro, por supuesto. Entonces, chicos, tenemos que para la siguiente sesión de lunes vamos a traer los ejemplos que debemos traer para hoy, pues es como dar un plazo prudente para que se dé. Y como vamos a ver 2 formas más de criterios de verdad, también vamos a traer los ejemplos de ese. Listo. Un abrazo y les deseo lo mejor. Me encantó saludarlos. Espero que estén muy bien. Bueno, profe, Igualmente, gracias. profe, hasta luego. Estén de maravilla. Felicidades. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, profe, hasta luego.